la materia de sociales. ¿En qué tiempo estábamos del video para continuar? Era 11 minutos y algo. A ver, Alejandro. Era en el minuto 11, profe, es lo que... Ya, estaba muy interesante, ¿ya? Pondrá atención, sí, chicos. Mucha atención para observar el video. Ya, ahí les comparto, ¿no? Ponga atención que después ya realizamos la actividad. Eso en esa época. Se me colgó el internet. Ya por fin, ya regresé. Tome asiento, Sergio, por favor, y esté tranquilito. Profe. Dígame. No, ya nada, profe, es que ya se pudo ver el video, es que antes no se podía ver, ahora sí. En uno y otro sistema. Gracias. Anuncio y posesión de la banda presidencial. Posición de la banda presidencial. En ese momento había dictaduras en Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y la de Somoza, en Nicaragua, había terminado 20 días antes, con el triunfo de la revolución sandinista. En representación de Nicaragua estaban presentes Violeta de Chamorro, sentada junto a Rosalind Carter, la esposa del presidente de los Estados Unidos, y el comandante sandinista Edén Pastora. Durante su discurso, Roldós dijo unas palabras en quichua. Era la lengua de casi un tercio de la población, la lengua mayoritaria de los indígenas del Ecuador. Yo no la hablo, lo confieso. Pero puedo imaginar que nadie o casi nadie en ese auditorio la hablaba. Pero lo importante en ese momento era lo que el mero sonido de esas palabras anunciaba en la solemnidad de ese auditorio. Yo les digo, Punampunchaca, Manayangalia, Ñaupaguata, China, Puyaita, Pinchi, Kunanga. Solo ahora conozco el significado de esas palabras. Mishu Kunamanglia. Ahora todos podemos dirigir, tomando la valentía de nuestros antepasados. Hablo para todos los habitantes de esta tierra, para los que viven por donde sale el sol. Shuar, Guaorani, Secoya, Siona, Cofán. Para los que viven en las montañas y para los que viven donde se oculta el sol. Para los cayapas rojos que aman los árboles. Para los miles que viven en nuestra patria. Para los blancos y los negros. Para todos los que han venido de lejos. Ayudándonos entre todos, seguiremos hacia adelante. No solo de boca, hablando al aire. Avanzaremos haciendo lo que pensamos hasta terminar con la pobreza. Solo así alcanzaremos la libertad. Para ellos, mis hermanos. Los hijos del presidente se pusieron de pie y después todos los demás. Con la excepción de los políticos conservadores que se quedaron sentados.
Pero la historia también podría empezar un poco más tarde, en esos mismos días, cuando Don Buca, el líder del partido de Roldós, el tío de Marta, el viejo luchador antioligárquico, resentido con su sobrino político porque no fue el títere que le esperaba, decidió traicionarlo y aliarse con la derecha. De la noche a la mañana, el presidente se quedó sin partido y sin mayoría legislativa. A nosotros que somos pueblo, nos atacan a los 20 días de gobierno. Y a quienes durante 9 años fueron dictadura, se silencia el ataque, se silencia el enjuiciamiento. La nueva mayoría se dedicó a bloquear en el Congreso todas las iniciativas del gobierno. Entonces, Roldós anunció que convocaría a un plebiscito para que el pueblo lo autorizara a disolver la Cámara Legislativa y convocar a nuevas elecciones. Nadie dudaba de que ganaría las votaciones, pero también de que en este caso los militares darían un golpe de Estado. Mientras en las calles la gente le pedía que le pregunto dónde puede empezar esta historia. Me pregunto también cómo es posible que haya tantos posibles comienzos, si todo esto ocurrió en apenas un año y medio. Un tiempo tan breve y unos hechos tan fugaces que todos los libros de historia despachan en 1 o 2 párrafos sucintos. Finalmente, otro posible comienzo es la tarde en que se estrelló el avión en que viajaban el presidente y su esposa Marta. Era el 24 de mayo de 1981. Y la noticia fue anunciada al país durante el partido de fútbol que jugaba Ecuador contra Chile. Casualmente, contra el mismo Chile de Pinochet, por las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Profe, se escucha bien entrecortado. Sí, profe, sí se escucha súper entrecortado. Y sí, profe, por favor, se le apaga la cámara. Sí, profe. Chicos, aquí en Isabelita me avisa si es que yo apago la cámara y se escucha bien. ¿Se escucha bien, Isabelita? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ya, entonces así me avisan cualquier cosita. Yo estoy igual aquí. Profe, se escucha entrecortado. Soy presidente Roldós. Queremos ver qué pasa. A ver, dígame, Emilia. ¿Por qué no manda mejor el chat de Zoom? Para después ver. Ya, eso ya, en todo caso, ya lo vemos la otra semanita, ¿ya? Profe, En todo caso. yo decía mejor que si es que le podría mandar a algún compañero el link y y dejarle en la parte donde nosotros nos habíamos quedado. Y que esa persona lo comparta, a ver si así se le ve mejor. Sí, profe, también pienso lo mismo. Bueno, el link ya les voy a mandar por el chat para que usted observe en la media horita sincrónica que tiene, porque sí es, creo que es de unas 2 horitas, porque a través de estos archivos que generan nos pueden ayudar a ver qué pasó en el tiempo, en nuestro antepasado, ¿ya?
Entonces nosotros estamos un poquito más en conocimiento, qué es lo que pasó anteriormente, por qué las consecuencias de estas corrupciones y tanta cosa. Entonces, y para que cada quien observe en su casita, ¿ya? Entonces vamos a empezar, chicos. Coloque por favor lo que es la fecha del día de hoy, ¿ya? La fecha del día de hoy. Profe, ¿puedo ir a ver mi cuaderno? Vaya, mija, ¿ya? Y bueno, voy a presentarles unas diapositivas donde nos quedamos el día de ayer para después empezar a trabajar, ¿ya? Ya, ahí sí. Sí pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Listo. A ver, ayer nos quedamos en la lectura. Justamente, la siguiente semana vemos en cambio lo que es el retorno a la democracia. Eso también. Creo que aquí nos quedamos, ¿cierto, chicos? Escenario. Ya. Entonces vamos a continuar, por favor. Me va a ayudar con la lectura. Recuerde que aquí aplicamos también parte de lo que es de corrido, observando lo que es puntuación cuando son tiles. ¿Puedo Entonces, yo leer, por favor, profe? ya. Yo también, profe. Ya, un ratito. A ver, voy a ver quién no me ha participado porque todos me tienen que participar, ¿ya? María Fe Guerrero. Sí, profe. Voy a agrandarle la pantalla nomás, ¿Nacionalismo? hija. ¿Mande? Voy a agrandarle la pantalla nada más para que pueda ayudarme con la lectura. Ya, ahí, mija. Fueron una vez más el poder como institución y designaron presidente, o sea, dictador, al general Guillermo Rodríguez Lara. El gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas comenzó en 1972 cuando empezó. Profe, cambió de diapositiva. Comenzó en 1972 cuando empezaba el mayor auge económico de la historia. La exportación petrolera del Ecuador se inició en una coyuntura internacional de evasiones sostenida de los precios de los hidrocarburos. Eso dio al gobierno recursos que nunca antes había manejado y que fueron dedicados, a veces en forma superflua o mal planificada, a la construcción de numerosas obras públicas, el robustecimiento y modernización del Estado y el aparato productivo. Profe, su audio. Continúe con la lectura, por favor. Ariel Gutiérrez. Ariel, ¿me escucha, mijo? Yo, profe. Ariel Gutiérrez, mijo. El gobierno tuvo iniciativas progresistas defendiendo la soberanía del país sobre los recursos naturales e impulsó el control estatal de la explotación y comercialización petrolera. Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. La transición. Rodríguez Lara fue reemplazado por un Consejo Supremo del Gobierno formado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. El nuevo gobierno imitó las políticas progresistas
se agravó. Gracias. Continúe, por favor. Santiago Cifuentes. Sí, profe. Gracias. La situación económica, los precios subieron y se congelaron las remuneraciones. El régimen ejecutó actos de precisión, como el que devino en la masacre de los obreros del ingenio Astra en 1977. Para conseguir recursos, el gobierno contrabajó agresivamente deudas externas que pasearon en la economía nacional de años subsiguientes. Hasta ahí, profe, sigo leyendo. Sí, hasta ahí, gracias. Continúe, por favor. Damián Flores. Sí, profe. La situación económica, los precios subieron y se... A ver, chicos, a ver, por eso es necesario que pongan atención todos, porque yo menos pensado, dijo a cualquiera, el más despistadito que esté por ahí. ¿Dónde estamos? Estamos en el Consejo Supremo. Miren lo que es, ahí nos quiero ver. Bueno, el Consejo Supremo estableció un plan de restauración jurídica para volver al régimen legal y sometió 2 proyectos de constitución a referéndum. Uno de ellos ganó y entró en vigencia en 1979. En las elecciones de 1978 y 1979 triunfó decididamente el binomio Jaime Roldós Osvaldo. Así se inició una nueva etapa. Gracias, me ayuda por favor por ahí. Andrea Hinojosa. La transición en Latinoamérica. En la segunda mitad del siglo XX, en la mayoría de los países de América Latina, se instalaron dictaduras militares bajo el impulso de las políticas de contrainsurgencia de Estados Unidos. Buena parte de ellas, particularmente en Centroamérica y en el Cono Sur, fueron muy representativas, aplicaron planes de exterminio de sus opositores y violaron sistemática de los derechos humanos. Gracias. Gracias, Andreita. Siga López Doménica. Ya, profe. Las dictaduras no lograron resolver los problemas sociales de nuestros pueblos. Al contrario, los agudizaron. Por ello, la lucha popular interna y la coyuntura internacional en los gobiernos del primer mundo presionaban por la democratización, posibilitaron un proceso de retorno a... Siga Sara Tito. Claro, profe. La transición ecuatoriana. En el Ecuador, como en el Perú, las dictaduras militares no... Ahí también ya me doy cuenta, perdón que les corte, ya me doy cuenta quién está poniendo también atención. ¿Dónde estamos? Estamos al principio, recién empezando. Miren, ya tengo 2. Siga, Sarita. Desde el principio. Los regímenes constitucionales que se dio fundamentalmente en la década de los 80 para los 90, ya se habían dado elecciones en todo el continente. Retirémonos a nuestros aposentos. Ya, gracias. Me ayuda, por favor, Ariel Gutiérrez, Ariel Galarraga. Los regímenes constitucionales que se dio fundamentalmente en la década de los 70, 90 ya. En el Ecuador, como en el Perú, las dictaduras militares no institucionalizaron la represión. Por esto, el tránsito al régimen civil fue mucho menos dramático que en otros lugares del continente, aunque sí resultó dilatada en el tiempo, puesto que se extendió por 3 años. Para la vuelta al régimen constitucional, el gobierno militar emprendió un retorno controlado. Se planteó un plan de reestructuración jurídica del Estado. Nombró comisiones integradas por representantes de nuevas fuerzas políticas para preparar los proyectos de constitución, así como las leyes de elecciones y partidos. Gracias, pero también Ariel ha estado despistado. ¿Qué pasó por ahí? Miren, estábamos ya, justo nos tocaba la transición ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, por favor, chicos, estar pendientes. Continuemos. Jocelyn, por favor. Jocelyn Coloma, ¿me ayuda, por favor? Los proyectos de la Constitución fueron los metidos a la consulta popular en 1978. Ganó el primero
el que era más progresista. En las elecciones convocadas ganó sorpresivamente el binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado sobre Sixto Durante Ballén y Raúl Clemente Huerta, candidatos de las fuerzas tradicionales. Hubo maniobras y obstáculos. No obstante, Roldós asumió el poder el 10 de agosto de 1979, el día en el que controló en vigencia en la Constitución. Gracias. ¿Me ayuda, por favor, Natalia Espín? Un eje definitorio. Con los acelerados cambios en la sociedad también cambiaron las fuerzas políticas, aunque algunos rasgos permanecieron. Surgieron nuevos partidos políticos, pero la diferenciación regional se mantuvo con tensiones y enfrentamientos. La modernización trajo nuevas formas de organización y programar, pero permaneció el clientelismo. Gracias. ¿Me ayuda, por favor, Alejandro Flores? El electorado Sí, El electorado se amplió con el voto de los analfabetos. Se consolidó un estado ordenador de la sociedad y se forjó un nuevo espectro político. El sistema político, sin embargo, era débil y poco representativo. El esquema tradicional, asentado sobre el enfrentamiento conservador-liberal por el laicismo y la confesionalidad del Estado, cambió. El papel del Estado en la economía fue el nuevo eje que dividía las fuerzas políticas. Gracias, Alejandro. Aquí tenemos lo que son las fuerzas políticas. Los partidos tradicionales, el Partido Conservador y Liberal, se debilitaron y dividieron entre izquierda y democrática, formada por disidentes, liberales y democracia popular, que era, justamente se conocía, ¿no?, en años anteriores, la izquierda democrática, que era DP, que era surgida del agrupamiento de demócratas cristianos y conservadores progresistas en los 80, cuando ejercieron el poder en medio de la crisis, su acción más de fondo. El Partido Social Cristiano, que era conocido como PSC, se consolidó como el eje de la derecha, que logró reconstituirse con un programa neoliberal. El populismo es el Partido Roldosista Ecuatoriano, que era conocido como PRE. Con la vuelta a la constitucionalidad, la izquierda optó por la participación electoral en 1978. Surgió el Frente Amplio del comunismo, que constituyó en 1978 el Movimiento Popular Democrático, MPD. De las divisiones anteriores surgió un partido socialista reunificado. El ascenso indígena de los 90 se expresó con el movimiento Pachacuti, brazo político de la CONAIE. Las organizaciones de trabajadores sufrieron el impacto de las políticas neoliberales. El movimiento indígena, por su parte, se la última década del siglo XX. Sus reivindicaciones fueron políticas y culturales, como la defensa de la diversidad del Ecuador y sus recursos naturales. Adicionalmente, lucharon también por reivindicaciones de toda la sociedad, precios. El Ecuador inició el siglo XXI con una crisis de representatividad del sistema político. Surgieron grupos de reivindicación de la ciudadanía que plantearon la lucha contra la corrupción, presión, participación en las organizaciones políticas e institucionales del Estado. Profe. Aquí, ante nada, un ratito. Termino ahí le doy la palabra.
esta partecita es un comentario, se podría decir, o una conclusión sobre por qué debemos valorar la democracia, ¿ya? Mucha bulla que las acompaña, pero esta es una idea muy limitada. Democracia es más que participación electoral. La sangrienta represión de algunas dictaduras nos enseñó a valorar la vigencia de los derechos humanos. Según se demostró en décadas pasadas en América Latina, hay democracia donde está vigente un régimen jurídico, pero sobre todo respeto efectivo a los derechos de las personas y un gobierno que en la práctica represente distribución equitativa de la riqueza social. Democracia es la vigencia de una verdadera igualdad social, con un pueblo, con salud, educación y seguridad. Profe, su micrófono está apagado. Gracias. Entonces, miren, chicos, esta partecita que acabamos de leer, cómo nos hace reflexionar, ¿no? Cómo era la democracia antes, las corrupciones que había, los conflictos, cómo se pasó de la dictadura al régimen constitucional durante los años 80, ya que el capitalismo se consolidó como único sistema económico frente a todo esto. Entonces, todo eso es cosas que sí nos conviene enriquecernos de los antepasados que surgió durante este tiempo. Así como también dentro teníamos la deuda externa, que el Ecuador había acumulado una importante deuda con organismos internacionales inclusive, ¿no? A ver, chicos, entonces, después de haber compartido estas diapositivas, vamos a trabajar en el cuaderno, ¿ya? Sí. Dígame, mija. ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. Soy Javier Yepes, el papá de Lorey. ¿Cómo estás? Quería pedirle un favor especial. Tenemos que salir con Lorey a una consulta médica. No sé si tal vez le podría facultar para que salga unos 30 minutos antes de clases. Bueno, en este caso ya le falta 15 minutitos de clase. Le mandaría la parte asincrónica, la tarea que tiene que realizar. Y después, en todo caso, que pregunte a alguna compañerita para que se iguale lo que vamos a trabajar en este momento. Profe. Le agradezco mucho por su cooperación. Ya, bueno, tengan una excelente tarde. Ya le comunico cualquier novedad. Gracias, igualmente. Ya, continuemos, chicos. Entonces, por favor, ponga la fecha. Ponga la fecha, chicos. Ya. ¿Ya? ¿Qué ponemos como título? Ya un ratito. Ya están todos, ¿no es cierto? Después usted tenía un organizador gráfico, ¿verdad? Que realizamos el día de ayer, lo que era. Si más no me equivoco, déjeme ver. Profe, sí nos mandó el organizador gráfico. ¿Cómo es lo que nos va a dictar debajo del organizador gráfico? Sí, debajo del organizador gráfico. Ajá. Ayer les mandé 2 organizadores que tenían que haber realizado también, ¿ya? Listo. Sí, profe. Ya. Déjeme ver si es el mismo, sí. Ponga como título las consecuencias de la deuda externa. O las consecuencias de la deuda nomás ponga. Las consecuencias de la deuda. ¿Ya? Abajo ponga con azul. Profe, aquí ponemos el título. A ver, ya les pongo en el chat, ¿no, chicos? Para que no se me desiguale nadie. El título es Las consecuencias de la deuda. Ya, ese es el título. Abajo, con azul, los países tuvieron que pagar la deuda. Los países tuvieron que pagar la deuda con sus ahorros internos. Con sus ahorros internos y desatendieron múltiples problemas sociales. Punto seguido. También debieron aceptar las medidas
también debieron aceptar las medidas. Dentro del chat está mi hijo. Con todo le repito. A ver, los países tuvieron que pagar la deuda con sus ahorros internos y desatendieron múltiples problemas sociales, punto seguido. También debieron aceptar las medidas impuestas por el FMI. ¿Qué será? ¿Qué significa FMI? Fondo Monetario Internacional. Muy bien, ya. Ponga ahí, impuestas por el fondo. Recuerde que las primeras son mayúsculas, ¿no? Monetario, paréntesis, coloque FMI. Profe, ¿se has dado cuenta que toda esa corrupción ha sido año tras año tras año y aún así no somos un país normal sin robos? Exactamente, lleno de corrupción y cada año más y más. Aunque bueno, eso significa ser un país normal. No, porque un país normal no tendría tanta corrupción por alrededor suyo. Bueno, no creo que somos solamente nosotros, ¿no? Hay casi la mayoría de países donde están, gracias, sí, donde está lleno de corrupción. Entonces sí, es bastante difícil la situación que ha venido suscitando la corrupción que hay dentro de cada uno de ellos y las cosas que anteponen. Entonces sí, es bastante difícil. Dígame, Vale. Tengo una pregunta. ¿Qué es la corrupción? Ya, a ver, ¿no es cierto? Vale, dice, ¿qué es la corrupción? A ver, corrupción, más que nada, primeramente, ¿qué le viene a la mente de corrupción? ¿No es cierto? ¿Qué será? Cuando una persona no está realizando las cosas de la mejor manera. Eso viene a ser corrupción. ¿Por qué? Un ratito, por favor, gracias, estoy hablando. Entonces, ¿qué viene a hacer? Es las realizando de la mejor manera. Entonces, se refiere a actos delictivos, entonces, que cometen por funcionarios o autoridades públicas. Eso es lo que es la corrupción, ¿ya? Ya, gracias, listo, profe. a ver. Profe. Ya, hija. Dígame, no sé qué. Profe, le ponemos FMI. Profe, le ponemos FMI. Sí, FMI, ponga mi gente paréntesis, tal como se les está mandando al chat, ¿ya? Ya hasta ahí estamos todos. Relacionadas con la intervención económica del Estado. ¿Ya? Relacionadas. Profe, en el Fondo Monetario Internacional, ¿de ahí qué va? Relacionadas, ponga mi hija. Relacionadas con la intervención económica del Estado. ¿Ya? Abajo ponga con rojo, punto aparte hasta ahí, ¿no? Abajo con rojo ponga aumento de la deuda. ¿Como subtítulo, profe? Sí, como subtítulo puede ponerle, no hay ningún inconveniente. Como subtítulo ponga aumento de la deuda. Profe, profe, no entendí algo, que a ver, en un video, no sé, en otro video, no el que estábamos viendo ahorita, sino en otro video nos decía que había muerto un escritor, pero luego nos dijeron de que había muerto el presidente que estaba en esos tiempos. Un escritor dice, mijo. Sí, profe, espérame. Ahí sí no recuerdo. Es que aquí mismo en la plataforma estaba que un escritor había muerto, pero no se sabía si es que hubiese sido accidente o ¿cómo se llama? El presidente Roldós. No, profe, esa es la generación de capital de los escritores. De capital. Sí, justamente estábamos con los Ya, listo. Terminemos esta partecita, chicos. Aumento de la deuda. A finales de la década de 1970, ¿ya? A finales de la década de 1970 e 80,
Los países latinoamericanos, Profe, ¿por qué se da tanto como una reprogramaron especie el de- pago de su deuda. Profe, se está dando una especie de salto en El audio, tiempo, Martín. porque antes A estaba ver, en dígame, 1980 y ahora está en 1970 de nuevo. Sí, por eso esta parte es justo del régimen constitucional. Ujú. Lo que ha pasado en décadas anteriores, justo dentro del régimen constitucional de la dictadura. ¿Ya? Los países latinoamericanos reprogramaron el pago de su deuda externa. En un plazo de 10 años.